Cuando estabas en el liceo, y ponía que fueran 30, y entonces 40% estamos hablando de que los 30, 12 repiten. A ver, 12 compañeros tuyos, ¿cuántos repetían en tu clase? Puedo dar fe que no era así. Capaz que repetía uno, sí. ¿no? Sí, pero 2 no tanto, o 3 sí. como Pero mucho. una cosa desastrosa. Sí, sí, Acá de 30 hay 12 que repiten, tomamos conciencia de lo que estamos hablando, ¿no? Esa es la realidad. Y estamos hablando de promedios. Así que hay liceos donde es peor todavía el índice de repetición. Y como decíamos, Sí. el aprendizaje también Tal es muy cual, malo. y no solo hay análisis y estadísticas nacionales, que es las que daba Checho, sino también que internacionales, estudios que se hacen y que los países lo que hacen es querer que los organismos internacionales los evalúen, como estas pruebas PISA, que lo que muestran es que más de la mitad de los alumnos no alcanzan los niveles básicos en matemáticas. Estamos hablando de realmente un nivel de pobreza en matemáticas, porque lo que muestra es la forma de entender, de resolver un problema. Sí, Son no ejercicios básicos, no es que están haciendo ejercicios muy difíciles, realmente son ejercicios básicos para todos los países que quieren saber su índice, y en Uruguay este año fueron los peores resultados. Sí, la última medición, no solo en matemáticas, Sí. ¿no? Bueno, solo el 7% de los estudiantes uruguayos tuvo un buen nivel o un nivel aceptable. Claro, pero lo mismo pasa con comprensión lectora, Sí. con ciencias, Sí. no es que para las matemáticas somos duros. Las no. tres No. áreas Parejito, fundamentales Muy de la parejito. educación, Uruguay Sí. tuvo sus peores resultados desde 2003 a esta parte. Y después hay otro asunto que es importante y es medular y que tiene que ver con la llamada brecha educativa, ¿no? Porque hay algunos que sí aprenden. Es más, en Uruguay hay estudiantes y adolescentes que aprenden a niveles de primer mundo, pero hay otros que aprenden a nivel africano. Y ese es el drama y esa es la tragedia. Y si uno analiza los resultados de estas mediciones en los distintos liceos públicos incluso, va a notar esa brecha, donde en los de contexto más desfavorable, el 89%, o sea, 9 de cada 10, tienen esos niveles absolutamente insuficientes cuando se mide su aprendizaje. 9 de cada 10. Ahora, cuando vas a los liceos públicos que están en Positos, en zonas más residenciales, ahí baja dramáticamente a 13% el nivel de los insuficientes. Esto habla también de cosas que se deben hacer, por eso es imperioso, y por eso entonces el informe que a partir de ahora compartimos con ustedes. Cuando asumió la presidencia, en su discurso inaugural, José Mujica fue muy claro al ilustrar la prioridad de su administración. Hemos dicho que deberíamos empezar con 4 asuntos. Permítame en un pequeño subrayado. Educación, educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. Pero al parecer, en su último año de gestión, el propio Mujica sigue haciendo planas como en la escuela, porque las cosas no salieron como él esperaba. En diciembre de 2013, la empresa Factum divulgó una encuesta que revelaba que la educación era la segunda preocupación más importante para los uruguayos, luego de la inseguridad. En otra encuesta del mismo mes, el 52% de los consultados opinó que la situación educativa es mala, cuando en 2006 ese porcentaje era del 44%. A escasos días de las elecciones nacionales, los voceros del tema educación de los principales partidos de la oposición critican la actual gestión y anuncian baterías de medidas para cambiar el estado actual de la enseñanza pública. Lo que nos pasó en las últimas cambió mucho y el sistema educativo no cambió casi nada. Fuimos presos de nuestro propio éxito, estuvimos tan orgullosos de nuestro sistema educativo, durante tantos años funcionó tan bien que nos costó muchísimo aceptar que ese sistema había dejado de funcionar, que en el nuevo contexto ya no daba las respuestas adecuadas. Da Silveira aludió así a los magros indicadores de las pruebas PISA, divulgados a fines de 2013, que pusieron a Uruguay en el puesto 57 entre 65 países evaluados en las materias de ciencias, matemáticas y lectura. En las pruebas realizadas por la OCDE entre 510.000 alumnos de 15 años, Uruguay mostró el peor resultado en matemáticas en su historia y un claro empeoramiento en lectura, donde más de la mitad se ubicó debajo del aceptable y menos del 1% tuvo un resultado de excelente. En el equipo de campaña del Frente Amplio no encontramos eco. Ni Fernando Filgueiras, ni Ricardo Vilaró, ni Miguel Brechner nos concedieron una entrevista argumentando viajes y problemas de agenda. Del Partido Colorado
definió las prioridades a atacar. Tiene que haber proyecto, un proyecto que se sepa qué es lo que se quiere hacer en educación, qué educación precisamos, hacia dónde debemos ir. En segundo lugar, tiene que haber un respaldo técnico y un claro involucramiento de los docentes. Y en tercer lugar, el liderazgo político. Hay 3 o 4 apuestas fundamentales. Una es una apuesta muy fuerte a los docentes. No hay educación de calidad sin docentes bien formados, bien remunerados y comprometidos y contentos con su tarea. Mejorar la formación docente. Hay que hacer todo. Hay que mejorar la formación docente, hay que seguir mejorando los salarios docentes y hay que crear condiciones para que la tarea docente sea una tarea más gratificante. Hoy es muy duro ser docente en Uruguay. Pero yo escucho todo eso que usted dice y es lo mismo que me dijo José Olivera de FENAPES. Algunas políticas concretas que hagan la carrera docente atractiva, en primer lugar. Hoy no la es, por la falta, reitero, de valorización social de la función, muy despreciable, por falta de perspectiva de desarrollo profesional, por falta de mejores condiciones para poder desarrollar la función y por una mejora sustancial de los salarios que hay que lograr. Bueno, me alegro mucho, quiere decir que tenemos un terreno de encuentro amplio. Pero no solo las pruebas PISA nos indican que vamos mal. Los índices de repetición estudiantil no son nada alentadores. 3 de cada 10 alumnos de secundaria no pasaron de año en 2013 en todo el país y 4 de cada 10 repitieron en Montevideo. En bachillerato la cifra de repetición fue de 41% y la no aprobación en sexto año de liceo trepó el 67% en la capital. Si uno se va a determinados liceos de Montevideo, encuentra que hay 8 liceos donde es más del 50% fracasa en primer año. Tenemos liceos donde más del 60% fracasa en primer año. Y ello conlleva a un fracaso de toda la familia y de la comunidad donde el centro educativo está inserto. Entonces creo que tiene que haber políticas diferenciales para contextos determinados que permitan auxiliar la tarea del docente. Una de las cosas viejas que tiene nuestro sistema educativo es creer que la misma lección dada de la misma manera va a generar los mismos aprendizajes en todos los alumnos. Eso hace décadas que se sabe que es falso. Una manera de dar clase, un estilo docente, cierto tipo de apoyo pedagógico pueden ser muy adecuados para los alumnos de Pocitos y muy inadecuados para los alumnos de la Cuenca Casaballe. Entonces, ¿puede haber una currícula para Casaballe y otra para Pocitos? Tiene que haber una currícula general unificada, establecida a nivel central, pero que permita la generación de esos espacios que atiendan esas particularidades. ¿Dónde se juega el grado de igualdad, de justicia, de equidad que es capaz de generar un sistema educativo? En el punto de llegada. Entonces, hoy por eso nosotros tenemos un sistema educativo terriblemente inequitativo. Como los puntos de partida son muy diferentes, tenés que seguir estrategias distintas. Hoy los índices de repetición más elevados están en centros públicos de contexto crítico, mientras que los de mejores desempeños están en barrios de buen nivel socioeconómico, como el Liceo 7 de Pocitos, que tiene solo el 16% de repetición. ¿Por qué creen ustedes que les va tan bien y que el liceo tiene tan buenos índices? Y porque los profesores son buenos en general y no sé, no nos portamos tan mal. No sé. ¿Aprenden? ¿Vos aprendés? ¿Sentís que aprendés? Sí, yo siento que aprendo bastante. ¿Vos aprendés? Sí, aprendo. ¿Sí? Sí. ¿Son de copiar? Sí. No. ¿Sí? Ah, ¿y hacerse la rata, che? No, yo no. Claro, yo soy alumna ejemplar. Porque la madre la ve y dice... ¿Qué puede justificar hacerse la rata? No, porque a veces te aburrís en la materia. ¿Sí? Muy aburrida. ¿Con qué Igual. Sí. Es más fácil dormirte en clase. ¿Hay materias aburridas? Sí. Informática, la principal. Historia. Geografía. Geografía. También. Inglés. ¿Cómo les va con las principales? ¿Con ciencias, con matemáticas, con lenguaje? Bastante bien. Por ahora bien. Ahora. ¿Vos? Mal. ¿Mal en cuál de ellas? En todas tengo 7 bajas. Mucho se ha hablado de diseñar un plan curricular más atractivo y con menos asignaturas, pero la directora del Consejo de Educación Secundaria cree que la solución pasa por ahí. Más que pensar en el simplismo de achicar en cantidad de asignaturas, que capaz que no estaría mal, creo que es más la forma de presentación, que los adultos del liceo deben trabajar juntos, que la realidad es una y que debe presentarse desde esa
desde esa modalidad de trabajo compartido. Y yo insisto con la modalidad de trabajo por proyectos. Tengo pruebas de que esto da resultados. Nosotros tenemos pistas claras. Mirá, el viernes se fue la Feria Nacional de Ciencia, de Clubes de Ciencias en el LATU, y ahí nosotros vimos chiquilines trabajando fuertemente ligados entre sí y con otros adultos en la búsqueda de algunas problemáticas en relación a un tema de interés. Los estudiantes del Liceo 7 tienen un bajo índice de repetición, pero a juzgar por un par de preguntas sencillas, les cuestan bastante las matemáticas. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Eso yo no lo sé. Yo eso no lo vi todavía. No tengo idea. Estamos recién dando ecuaciones. Hoy empezamos ecuaciones, así que... 81. No. Te la pregunto al revés. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? Ahora sí, 9. ¿Y la de 9? 3. Si les hago hacer una división con comas, no. Ah, gracias. División y resta no, gracias. Pero aprendieron. A dividir en decimales aprendieron. Sí, no me acuerdo. ¿Por qué no? Porque no, yo no me acuerdo. Difícil. ¿Vos no te acordás y vos decís que es difícil? Para mí, Pero no vos sé andabas bien en matemáticas. Sí, no sé si es tan difícil, pero ya, avanzamos, eso ya pasó. En lenguaje, la cosa no es muy distinta. Sujeto, verbo y predicado. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo para qué es eso? Es de la escuela. Sí, dijiste que iba a ser fácil. El liceo es divertido, ¿está? ¿Cuál es el verbo? Divertido, ahí está. ¿Divertido es el verbo? ¿Liceo? ¿Liceo? No sé. Están sonando varias alarmas. El liceo. ¿El liceo es el verbo? ¿El sujeto? Divertido. ¿Cuál es el verbo? Divertido. ¿No es divertido? ¿Y el predicado? ¿Por qué es eso? ¿Cómo que es el predicado? No sé. Que de verdad, ¿a nosotros qué nos importa? ¿Que los chiquilines logren buenas notas o que aprendan? A mí que aprendan. ¿Y aprenden? Que lo otro viene como una consecuencia natural. ¿Y aprenden? Y bueno, algunos aprenden y otros no, y por eso nos estamos interrogando. En el otro extremo del Liceo 7 de Pocitos se ubica el Liceo 13 de Maroñas, con 55,4% de repetición en 2013 en ciclo básico único. ¿Alguno de ustedes, de todos los que están acá, ha repetido algún año? Vos también, 3, 4 en repetido, 5, 6. ¿Qué año repitieron? ¿Primero? ¿Segundo? Primero, segundo, bien. ¿Por qué creen que está pasando esto? Que repiten tantos chiquilines. ¿Les cuesta aprender? ¿Cuesta entender a los profesores? Y no sé, porque hay gurises que no prestan atención o porque pasan afuera. Y vienen tan para la joda. Pasan afuera, se vienen haciendo la rata. ¿Qué materias te complican? Ciencia física e historia. Porque tenés que leer. ¿Hay que leer mucho? ¿A vos qué materia te cuesta? Ninguna. ¿A vos? Ninguna. Levante la mano los que le cuestan las matemáticas. Ah, ¿matemáticas? Les cuesta unos cuantos. ¿A ustedes cómo andan en matemáticas? Bien, la tengo con 10. ¿La tenés con 10? Si te pido que me hagas una división con decimales. No. No te vayas, vení, no te vayas. Primero les hago una pregunta. ¿El liceo es divertido o es aburrido? No, está bueno. Está bueno. Lleno de mina. Vamos a tomar una oración. El liceo es divertido. ¿Está? Pregunta. Y más Liceo 13. ¿Cuál es el verbo? Levantando la mano. Es. No guarda la oración. El liceo es divertido. ¿Cuál es el verbo? Es. Definitivamente. Empezar. Bien. El predicado. No lo dimos todavía no lo dimos. Divertido. Es divertido. Ulises, les cuento algo, lo dieron en la escuela. Bueno, con otro nombre era. ¿Cuál es el sujeto? Liceo. Correcto. Un alumno repite y al año siguiente vuelve a hacer exactamente lo mismo, comenzando como que efectivamente no haya cursado nada. ¿Está bien? ¿Eso es así? Nosotros creemos que no. Según el profesor, porque ponele, yo este año, si repito, ¿no? El año que viene ya van a haber diferentes profesores. Y hay profesores que explican mejores que otros. La materia es la misma y los contenidos son los mismos. Claro, pero unos explican de diferentes maneras. En determinado momento se acercó un chico que ya no concurre más al liceo, gritando que él había repetido primer año
4 veces. Dijiste 4 años primero. ¿Por qué te parece que repetiste? ¿Te gusta Chumerí? No, porque sí, porque me pintó. ¿Gustaba estudiar? Ah, ¿Te pintó repetir? ¿Cómo te pintó repetir? porque no me gustaba el liceo. No te interesaba estudiar. Claro, no me gustaba estudiar. No. ¿Y te cuesta entender a los profesores? Claro, no, tiraba papelito, todo ese tipo. Medio sabandija. Sí, se daban vueltas para tirar con cosas. ¿Qué tendría que pasar para que te interesara el liceo, para que te gustara? No, porque no me... ¿No te va a gustar nunca? Si cambia el plan curricular, si se enseña de otra forma, con otras materias o con menos materias. No me va a gustar. Ahora estoy trabajando y eso y me quedo bien, estoy ahí. ¿Y pensás que no precisás los estudios para llegar lejos, para ser alguien en la vida? Sí, claro, eso sí. Lo fundamental es el estudio, pero no me pinta estudiar. No es lo tuyo. No. ¿Y en tu casa qué te dijeron? No, ¿qué van a decir? ¿Está todo bien? ¿No te hicieron drama? No, me hicieron entrar a la UTU, a hacer un curso y tal, y ahora estoy bien. Hiciste 4 veces primero y abandonaste. Claro. ¿Te rendiste? ¿No pasaste a segundo? Pero. Cuando el estudiante que abandona es uno puede sospechar que la culpa es de ese estudiante. Cuando son 3 o 4, uno puede suponer que la culpa es de ese estudiante. Ahora, cuando abandona 1/3 de los estudiantes, la culpa es del sistema, no de los estudiantes. Y lo dicen los propios estudiantes. Uno va a los encuentros de estudiantes y ellos dicen, bueno, necesitamos que nos cambien la educación secundaria, necesitamos que nos dé herramientas para la vida, para el trabajo. Nosotros tenemos ciclos educativos que están divorciados unos de otros. Por un lado tenemos primaria, educación media, secundaria, UTU, en donde cada pasaje de ciclo van perdiendo alumnos. O pasan masivamente, como nos está pasando hoy por hoy en primaria, pero llegan a educación secundaria o a UTU y se encuentran con un fracaso de dimensiones increíbles. En otros países del mundo, una de las asignaturas que se pueden tomar cuando uno está terminando bachillerato es aprender a manejar. Y el fin del curso es dar el examen para tener la libreta. Alguien puede decir, eso no tiene mucho sentido, qué poco importante que es. Sí, es poco importante si el alumno tiene un papá con auto, o si tiene un papá que le va a pagar una academia. Pero si no, es muy importante. Porque tener o no la libreta puede ser la diferencia entre conseguir un trabajo en un delivery o no conseguirla. ¿Para qué entonces hay que prepararlos en el sistema educativo secundario, digamos? A ver, lo primero que hay que hacer es preguntarles a los chicos. Lo que te van a decir es, quiero tener una vida laboral o la capacidad de tener emprendimientos propios que me hagan sentir bien con lo que hago y que me permitan tener un ingreso para poder realizar mis proyectos. Según Celsa Puente, Secundaria busca por todos los medios reincorporar a jóvenes que desertaron del sistema educativo. Y en tal sentido, hay estrategias a copiar, como la del Liceo 5 de Parque Rodó. Se ha creado hasta una radio que convoca a jóvenes que han tenido muy bajos rendimientos y que están muy desmotivados y que ya no quieren venir, o algunos incluso que ya no vienen, y se los ha reconvocado para que vuelvan al proyecto de radio con la intención de ver si por allí se los puede seducir para que empiecen a dar los exámenes libres o empiecen a reengancharse aunque sean algunas asignaturas. ¿Ustedes entienden que están aprendiendo o les cuesta aprender? En el liceo se aprende que uno quiera es otra cosa. Claro. A veces falta un poquito de voluntad. Viene al liceo a no hacer nada, como vienen a... ¿Cómo? En la responsabilidad de cada uno, porque si no tienes responsabilidad, obvio que no te va a ir bien en el liceo. El Codicen ese no tiene como el peor liceo de todo. ¿Y por qué? Por las cosas que han pasado en el liceo y todo. Como la gurisa que le pegaron el tiro. ¡Cállate vos! Claro. ¿Quebré la buceta? Sí, inválida. ¿Es tranquilo? Es tranquilo, es bastante tranquilo. Eso es verdad, es lo más tranquilo. Es tranquilo, pero tiene fama de complicado. Pero que tenga eso ya pasó antes. Ahora estamos en el 2014, ¿hace cuánto pasó eso? Yo tomo la zona oeste de Montevideo, Cerro, Teja, Casabó. Tengo más de 60 escuelas primarias de donde egresan alumnos y tengo apenas 11 liceos de ciclo básico. Allí hay un claro ejemplo de masificación. Es muy difícil poder obtener resultados distintos con esta situación de masificación, con falta de espacios educativos, con falta de recursos materiales, con falta de personal docente y técnico para poder atender este tipo de población. Bueno, Ulises, gracias por todo.
Y esta es la primera parte de un informe que pinta un panorama más que preocupante, muy interesante, ¿no? La investigación de César con, bueno, las voces de los distintos protagonistas, y vamos a tener más de esto. Y a propósito de eso, yo reflexionaba, decía, acá no hay una culpa de los docentes o de los estudiantes, hay responsabilidades compartidas. Sí. ¿Ah? De los estudiantes, seguro, ¿no? Mucho vago que va a joder al liceo y no va a estudiar. ¿Ah? Pero también hay culpa de los padres que no les exigen. Sí. Yo a mi hijo ayer, yo no quiero hacer los deberes, no, lo vas a hacer. ¿Ah? Y me puse firme y lo acompañé y dije, no está bien esta cuenta, anda a pensar y vení de nuevo. Y me sentía un botón, pero yo sabía que le estaba haciendo un bien. Y mañana lo van a cargar en clase seguro. No sé si lo va a cargar, pero te quiero decir, a ver, eso es lo que un padre tiene que hacer, Sí. es lo que hicieron conmigo también. Y hoy no lo hacen los padres, o muchos padres no lo hacen. ¿Por qué? En parte por el sentimiento de culpa de que estoy todo el día afuera y encima me voy a poner botón, prefiero estar con él jugando al play o viendo un partido de fútbol, ¿no? Y hay que pensar que vos le estás haciendo un bien a él. Obvio que le tenés que dar cariño, pero también le tenés que marcar los límites y exigirle. Pero esos mismos padres hoy son los que son permisivos y después van y son duros con los docentes y le agarran de los pelos a la maestra. Sí. ¿Ah? Eso te habla del descalabro de la sociedad. Y también tenemos docentes que te hacen paro, y lo tengo por ahí, se están haciendo un paro parcial para mañana de docentes en secundaria. Imputabilidad. ¿Ah? Paro de docentes contra la baja de la imputabilidad. Digo, a ver, que se manifiesten como quieran, a favor o en contra de la baja de imputabilidad, pero ¿qué tiene que ver el chiquilín que va a clase? Que ni vota. Digo, ¿por qué no darle clase a ese niño porque vos tengas una posición con respecto a un plebiscito que va a haber dentro de unos días? Bueno, los docentes también dejan mucho que desear en esas actitudes, en cómo enseñan, en lo mal que enseñan. Vos recién me hablabas de un mensaje, me gustaría que lo compartieras. Exactamente, sí, de Beatriz Regueiro, que nos escribe a nuestra cuenta de Facebook. Ella nos dice que sus hijos fueron siempre al liceo privado y que los maestros de matemáticas dejan mucho que desear. Tuvo que pagarles maestros particulares, muchos, gastar mucho dinero para que terminen de pasar el año. Algo que indigna, porque la verdad que pagar una escuela y además tener que pagar un maestro particular, la verdad que es indignante. Bueno, la formación docente es una asignatura pendiente. Docentes que no están preparados para dar clases. Entonces, hay responsabilidad de docentes, hay responsabilidad de padres, hay responsabilidad de alumnos y hay responsabilidad de los gobernantes, que tienen que implementar estas políticas educativas, donde de la boca para afuera estamos todos de acuerdo, pero a la hora de hacerlo, el propio Mujica reconoció que no pudo. Si bien cuando asumió dijo educación, educación y otra vez educación como su gran prioridad. Ahora estamos escuchando a los distintos candidatos y veíamos cuáles son las propuestas y vayamos a alguna de ellas en particular. El Partido Nacional, a través de Pablo da Silveira, concretamente, ¿qué es lo que propone de distinto? Bien, Luis Lacalle Pou ya anunció que da Silveira sería su ministro de Educación y le daría el timón de la educación entonces al MEC. En tal sentido, Silveira ya ha anunciado que implementaría para la educación un sistema de anillos curriculares. ¿Qué es esto? Un primer anillo con las materias que son las básicas precisamente para las pruebas PISA. Matemática, ciencias y lenguas o idioma español y un idioma extranjero que puede ser inglés. Después de sortear esa etapa tendrían un segundo anillo con materias optativas algunas y de horarios variables. O sea, la idea es que haya un núcleo duro, que esto lo tenés que aprender sí o sí. Que es el primer anillo. Claro, ¿no? Y después, si te va bien en esto, bueno, podemos ir hacia otras áreas. Sí. Por ejemplo, en este segundo anillo, informática, competencias emprendedoras, expresión, valores y formación ciudadana. Algunas materias que podrían llegar a ser hasta innovadoras. Y un tercer anillo, donde hay unas cuantas materias que son fundamentales. Literatura, filosofía, artes, cursos avanzados de ciencia, astronomía y teatro. Algunas de ellas también son optativas, caso astronomía o teatro. Pero para poder llegar a ellas hay que tener un buen nivel de las fundamentales, por ejemplo, de idioma español. Tiene que ver con esa flexibilidad de la que hablaba da Silveira. En este caso, el Frente Amplio no está de acuerdo. Uno de sus referentes, como Fernando Filgueira, dice que ese modelo de los anillos pertenece a una concepción vieja, secuencial y lineal que no soluciona problemas. En cambio, lo que está proponiendo el Frente Amplio es conformar un marco curricular único que abarque todo lo que es primaria, pero también primero, segundo y tercero de liceo, de los 3 a los 14 años. Integrar primaria con ciclo básico, para que no se sienta ese pasaje muchas veces traumático de lo que es de sexto de escuela a primero de liceo, y obviamente acompañando a los chicos. Y hablamos de la repetición como algo que duele y que rompe los ojos, y en ese sentido decíamos cómo
sobre todo en los liceos de contexto crítico, es donde el índice de repetición es más alto. Y esto tiene también un porqué, con varios factores que lo explican. Uno, obviamente, ¿no? La familia, el apoyo que le puede dar, ¿no? A ese chiquilines que a veces directamente ni siquiera pueden llegar al liceo, ¿no? Porque capaz que tienen que salir a laburar. Hay otras urgencias. Entonces, eso sin duda que es una realidad que explica por qué repiten tanto. Pero también hay otra, y que tiene que ver con el nivel de los docentes que les enseñan. Y hablemos del tema de la elección de horas. Sí, hay consenso en cambiar el régimen de elección de horas. ¿Por qué? Porque aquellos docentes que están mejores rankeados, mejores puntuados, eligen de repente un centro educativo en esa zona y al año se van. Y desfilan directores y esos centros educativos donde más se precisa y donde se precisa a los mejores, a los más experimentados. Sí. En tal sentido, lo que pretenden los tres partidos, y además ya hubo un acuerdo multipartidario en 2012 a instancias del oficialismo, con el consenso de todos los partidos, es que una vez que el docente elija un liceo o escuela donde trabajar en contexto crítico, se quede allí por 3 años, mínimo 3 años, de 3 a 4 años. De esa forma se familiarizaría con el entorno, con los chicos, podría ver sus avances. Está bien, pero hay algo perverso en el sistema actual. Y vos decís, el que elige, porque es verdad, es elección de horas. Un docente elige dónde dar, pero ¿quiénes son los que eligen primero? Los docentes que están mejor puntuados. ¿Ah? ¿Y cómo se logra el mejor puntaje? Básicamente por antigüedad. Por antigüedad. Y eso es lo perverso de esto. Sí. Que vos, es la escala del burro. Entonces, vas envejeciendo y vas cobrando más, y entonces estás primero en el ranking y elegís a dónde dar clase. ¿Y dónde vas a elegir dar clase? Lo haríamos todos, yo qué sé, en un lugar donde tengas buena locomoción, donde los chiquilines no te rompan demasiado. Donde me quede más cerca a mi casa. De contexto medio alto. Y eso es lo que ocurre. Y entonces, en los lugares de contextos más carenciados, donde más se necesita docentes que enseñen bien a esos chiquilines, resulta que terminan yendo muchas veces, esto es una generalización injusta, pero muchas veces los que eligen en último lugar porque no hay más remedio y son los que tienen una peor calificación a su vez. De hecho, hay otro mensaje que Cata tiene. Mensaje de Álvaro Suárez, docente, que justamente critica este sistema de la antigüedad. Dice, solo por tener 25 años dando clases, aunque uno sea el peor docente del país y se tome el trabajo de manera irresponsable, va a ganar el doble de sueldo que un profesor que se acaba de egresar y además va a elegir los horarios, el lugar donde dar clases, etcétera. Entonces, ¿por qué razón un docente vería la necesidad de actualizarse y seguir formándose? Esto muestra, bueno, la ley de la mediocridad, como ¿para qué te vas a esforzar si te acabas de egresar, si nunca te van a dar una buena escuela, unos buenos horarios y nada? Entonces se da, por ejemplo, en física, que tenemos profesores grado 7 que su única formación es tener el liceo terminado. ¿Ese docente va a dar una formación de calidad? Es la pregunta de Álvaro Suárez, que realmente critica el sistema de antigüedad. Digamos que por suerte, acá hay coincidencia entre todos los partidos. Con los anillos no, pero en esto sí, ¿no? En empezar a premiar a los docentes según la evaluación que se le haga, ¿no? Al que se preocupe por formarse, calificarlo mejor y que cobre más, y también incentivar con dinero a los que vayan a los liceos de contexto crítico, ¿no? Sí, en tal sentido, Da Silveira del Partido Nacional decía, hay que mejorarle sustantivamente, quizás hasta duplicarle el sueldo a los docentes que elijan radicarse allí por 3 o 4 años. Bueno, están lloviendo mensajes. Uno de María dice, excelente programa, muy productivo, lo estoy mirando con mi hijo, muy productivo, lo felicito. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer un corte y viene la segunda parte. Les invito a quedarse porque fuimos a conocer realidades como la del liceo en Trinidad, acá nomás, muy cerca, y que son de Ripley. Pero también veremos qué ocurre en bachillerato, ¿no? En los liceos de Montevideo. Antes, tengo un consejo para darles. Para vos, que haces de todo para no estar constipado, quizás tomas agua, comes frutas y verduras, haces mucho ejercicio, pero aún así hay días en que el estreñimiento te gana. Hay una solución, ¿verdad, chicos? Sí, prueba Dulcolax y notarás el cambio, porque Dulcolax regula tu intestino y lo mejor es que no daña tu estómago. Yo te lo recomiendo. Con Dulcolax, mañana vas a estar bien. Ahora hacemos un corte y venimos con este santo y seña que es la educación rindiendo examen, porque todo se sabe. Perdón, estaba checando mensajes, ¿no? Qué bien que estuvo el informe de Santo y Seña sobre la educación, porque la verdad un desastre. No puede ser, viste que hoy
los periodistas, pero creo que todos, ¿no? Tenemos que estar pendientes de lo que ocurre y en el celular o tuiteando algo o grabando, filmando, siempre podés estar prendido y conectado. Y uno tiene que estar al ritmo de este mundo y tratar de entenderlo. Por eso Movistar nos invita a formar parte del MOVE, el primer foro sobre tecnología móvil del Uruguay, con destacados invitados nacionales e internacionales y zonas de experiencia. En un solo día podés conocer todo lo nuevo en tecnología y tendencias móviles. El 31 de octubre en el LATU. Entra ahora a movi.uy y pedí tu acreditación gratuita. Ya sabes entonces, no te pierdas el Move de Movistar, porque el mundo es móvil. Muy buena la experiencia que está proponiendo Movistar. Y ahora vamos a continuar con nuestra experiencia, bueno, en la educación uruguaya, ¿no? Mensajes de todo tipo que llegan, bueno, la gente obviamente de un lado del otro, pero consciente de lo que es este descalabro. Y también sobre lo que decía hace unos minutos, acá hay distintas responsabilidades, ¿no? Capaz que algunos que tiran la pelota para el otro lado, cuesta asumir lo propio. Pero, Cata, vos tenés un mail que llegó. Sí. Y es sobre lo escribe una alumna. Lo que sí, que no quieren que revelemos su identidad. Está bien, pero me interesa el concepto. Sí. Hola, soy alumna del liceo número 3 Damaso, estoy cursando sexto y uno de los profesores de matemática nos hace la vida imposible. Todas las clases se las llevan a examen, muy poco las habla. Bueno, ella lo que dice es que hay una agresión psicológica hacia los alumnos y la secundaria no hace nada al respecto. Se queja porque el profesor de matemática no las pasa a ninguna de las alumnas y de alguna manera el sistema es perverso. Sí, les dice burros a los alumnos. Sí. De terror. Bueno, eso entonces es un alumno quejándose de docentes, ¿no? Pero mira un docente que escribe quejándose de los alumnos. Y yo creo que todos tienen razón, Pasándose la pelota, ¿no? Sí, pero yo creo que es cierto lo que todos dicen, ¿no? Le tengo que creer a Sofía, que tiene un profesor que es así, de cuarta, y le tengo que creer a este docente que dice: estimado, les escribo para dar mi opinión como docente de educación media, sin haber visto el programa completo, basándome en lo que sale en la promo. Realmente me repugna escuchar estudiantes quejándose y esgrimiendo como argumentos que se aburren o que los docentes faltan. La realidad es que la mayoría no quiere nada con la vida y traen unas costumbres de la casa, sumado a la falta de autoridad que tienen los padres sobre ellos. Siempre hay un grupo reducido que demuestra interés o que se esfuerza, pero la mayoría va al liceo a socializar, a pavear, a entrar al maldito Facebook, que Ceibal dice que es pedagógico y no lo bloquea, o a destrozar el mobiliario de la institución, no solo bancos y puertas, sino que cortan cables de teclados, mouse, se los roban, etc. Utilizan un vocabulario que da vergüenza ajena, pero a ellos no se les mueve un pelo y la falta de respeto está a la orden del día. Entonces aquí surge un tema clave, dice que es la inclusión en pos de la inclusión, o sea, bueno, que todos sigan viniendo, hay que bancarse la exclusión, porque estamos excluyendo a los que realmente quieren estudiar, estamos incluyendo vagos que se quejan porque no quieren nada con la vida, no estudian, son irrespetuosos y irresponsables, y la culpa es del pobre profesor de matemáticas que nombran en la promo, que hace lo que puede con un grupo seguramente de 35 gurises, donde 5 o 6 quieren estudiar. Creo que es muy interesante, ¿no? La complementación de los distintos mensajes. Y seguramente tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Seguro. Hablaba del plan Ceibal. Nadie duda que es una gran herramienta, que un chiquilín que no soñaba con tener una computadora en su vida tenga una, que todos los escolares tengan una, que aprendan lo que es el lenguaje informático de chicos, es algo, pero hasta te diría que necesario, ¿no? Para vivir en estos tiempos que corren. Ahora hay un pero allí también, ¿no? Sí, hablábamos con una maestra de Piedras Blancas, de zona de contexto crítico, y me decía, la mayoría no las cuidan, no las saben usar, las traen rotas, las tienen por tener. Ella entendía que primaria, antes de preocuparse por el plan Ceibal, por las ceibalitas, debería atender a estos chicos y a este contexto de otra forma, atender las condiciones laborales de los docentes más que en las ceibalitas. Ahora bien, Celsa Puente, la directora de secundaria, no compartía este punto de vista. Ella dice, no hay que retasearles una herramienta tan importante como es la ceibalita. Yo estoy feliz de estar en un país que tiene el plan Ceibal, me decía. Es cuestión de que ella nos contaba, en secundaria muchos liceales la reparan ellos mismos y si no, el propio plan Ceibal las repara para que la puedan utilizar. Está el otro tema, el de las redes sociales, que vos mencionabas recién Facebook, en un contexto. Efectivamente, sí, ¿verdad? Sí, señor. No están bloqueadas. Claro. Lo que me decían algunos docentes es que se sentían impotentes porque los chicos estaban en Facebook chateando y no le prestaban atención. Lo que me decía Puente, la directora de secundaria, es, a ver, acá es responsabilidad de cada docente que recorriendo el aula
le dice, vos cerrá eso, no estés acá, pero muchos lo utilizan también como herramienta pedagógica y en grupos cerrados de Facebook le mandan trabajo. El tema es que, claro, una scripta me decía, ven pasar el profesor y minimizan, son más rápidos que nosotros. Cierran la ventana, claro, ¿no? para que no le den se la va captura. y vuelven a maximizar y siguen chateando con quien fuere. Claro. Pero hay sí una herramienta pedagógica a través de estos grupos cerrados de Facebook. También sabemos que hay muchos docentes que no saben usar las computadoras del plan Ceibal. Sí, no, es verdad. Que no maximizan, que no aprovechan esa oportunidad preciosa. Entonces los chiquilines lo usan para escuchar música y para poca cosa más. También hay mucho para avanzar en este sentido, que repito, fue una buena idea del gobierno de Tabaré Vázquez, pero que tiene sus bemoles y es lo que hay que mejorar. Ahora vamos a la segunda parte del informe, empezando con algo increíble, porque estamos en octubre y todavía hay, no uno, muchísimos grupos que no le han conocido la cara al docente de determinadas materias. No han tenido una materia dictada a lo largo de todo el año. Y eso no es una excepción. Véanlo en la segunda parte del informe sobre educación, porque todo se sabe. Uno de los grandes problemas que tiene la enseñanza es el ausentismo docente. El año pasado, del total de clases programadas por secundaria, se perdieron casi el 14% por faltas de los docentes, en clases que luego no se recuperaron. En la mayoría de los casos, los profesores adujeron estar enfermos o faltaron por medidas gremiales. Llegamos hasta Trinidad, departamento de Flores, donde un grupo de estudiantes del Liceo 1 denuncia docentes que faltan todo el tiempo y una directora que está aún más ausente y no dialoga con ellos. Toda la semana nos están faltando profesores. A principio de año nos renunciaron 2 profesores y ahora nos pusieron profesor de biología, siendo que en todo el año no tuvimos y que no nos quisieron arreglar el horario de una profesora de acá de Trinidad para traernos un profesor de Florida que en sí no es profesor de biología. La otra semana tuvimos 3 clases, 3 días nada más de clases, y la otra todo libre. La directora del Liceo 1 explicó la curiosa situación que vive el centro educativo con el profesor de biología. En julio lo tomó una profesora de Durazno, ¿verdad? Que vino una sola clase o 2, creo que vino una sola clase y enseguida tomó licencia por enfermedad, estaba embarazada. Y finalmente apareció una persona de Florida, un profesor de Florida en agosto, que eso es lo que ha molestado mucho a los alumnos. Y este aquí, que el sábado que iba a empezar, que creo que era el primer sábado de septiembre, ¿no? Avisa que se había enfermado. Después de ese sábado se volvió a enfermar. El sábado 20, otra vez, licencia médica. Tuvo nuevamente licencia médica. Y aquí estamos, esperando que venga. Pero el profesor de biología no es el único que falta regularmente. Que todas las semanas están faltando por lo menos 1 o 2 profesores, a veces más. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. Yo creo que hemos tenido muy pocas semanas en lo que va del año que no nos ha faltado ningún profesor, o sea, siempre nos están... ¿Y qué argumentan? Y es que nosotros no sabemos, muchas veces ni nos avisan. O sea, llegamos a clase, parece que no tenemos clase y... Yo quiero ir a un lugar donde me den más ganas y diga, hoy voy y sé que voy a tener a todos los profesores, o estoy en mi casa y me llaman 5 minutos antes y me dicen, no viene nadie. A finales de agosto se hizo una carta donde que iba a ser mandada. La más alta se apretaron, la dirección se apretó y entonces como que se movilizó más. Pero yo no entiendo por qué ellos se movilizan cuando nosotros actuamos. Al principio de año pensaba que no valía la pena venir a estudiar y lo hablé con... ¿En dejar de estudiar? Sí, también lo hablé primero con las criptas, le dije que no quería estudiar más porque no me sentía cómodo. Después hablé con la psicóloga también por ese tema también, porque no me sentía cómodo. No me daban ganas de ir a estudiar, porque siempre íbamos, nos faltaban profesores. Yo no voy mucho ya, porque casi siempre los profesores están faltando y no voy, directamente no voy. O sea, como ellos faltan, ¿faltás vos también? Sí. Es posible, los profesores faltan, es decir, hay un tema de falta, ¿sí? De los docentes en todos lados. ¿A qué lo atribuye? En general, los docentes que faltan, al menos acá, faltan todos amparados en el estatuto del funcionario docente, es decir... ¿Pero alegando qué enfermedad o qué? Bueno, hay licencias médicas y hay, por ejemplo, docentes que realizan cursos semipresenciales.
Entonces cuando tienen los presenciales no vienen. De pronto el estatuto docente capaz que es permisivo en ese aspecto, es decir, que es una de las cosas que habría que revisar. La directora de secundaria dijo que el ausentismo docente es una constante en todo el país. Claro, es difícil encontrar un turno completo, ¿no? Un día completo en todos los turnos. A veces la gente falta o pide licencias porque está en procesos de formación. Hay un sinfín de razones. Muchas faltas están amparadas en el estatuto docente. Sí, están amparadas en el estatuto docente, sí lo están. ¿No habría que cambiarlo? Digamos, ¿no es como muy laxo, muy permisivo? Bueno, mira, me parece que es interesante la propuesta quizás para que la próxima administración pueda armar un grupo de trabajo. No es la permisividad lo que lleva al mal llamado docente, porque aquí hay que también conceptualizar debidamente. En un 90% hay motivos que están efectivamente asociados al multiempleo. Y además está amparado por el estatuto docente. Sí, sí, claro, porque si yo soy docente en un turno, pero resulta que además tengo otro turno dentro del mismo liceo o en otro liceo, que en determinado momento tengo que tomar algunas acciones inherentes a la función, como reuniones de evaluación, periodos de examen, salidas didácticas, cumplir con esa tarea me conlleva ineludiblemente no poder asistir a la clase del otro turno. Pero muchas veces ese mismo docente a un turno en un colegio privado concurre, pero no concurre al público. Bueno, nosotros como sindicato hemos propuesto, en el 2007, no ahora, al Códice de la ANEP, en algún momento le propusimos, y está escrito, está resuelto, que la Administración Nacional de Educación Pública debía intercambiar información con los servicios médicos WPS. ¿Para qué? Para evitar esto que está señalando. Porque nosotros no estamos dispuestos como sindicato a encubrir a este tipo de trabajador que comete este tipo de falta. Pero además, algunos de los alumnos dicen haber promovido asignaturas con nota alta y pasado de años sin aprender. En alguna materia sinceramente no aprendí nada y me pasaba con 10. Y con tal de no quedarte examen no trabajaba en las vacaciones. Tampoco queremos que nos inventen una nota, porque nadie quiere. Después otras personas quieren seguir su estudio y van a decir, ¿y vos cómo pasaste? Y nada, yo pasé, el profesor me pasó con 8, pero nunca hice nada. Química y eso, el año pasado no aprendí nada y sin embargo pasé con nota alta. Filosofía también. Y pasé con nota alta y no aprendí nada, nada de nada. Que los alumnos sientan que pasaron sin haber aprendido es mucho más preocupante a que piensen que yo no vengo nunca. La mayoría de las veces no está en clase. ¿Y por qué falta, siendo que es la autoridad del liceo? No sabemos. Pero la directora Rodríguez dice que los alumnos tampoco ponen lo mejor de ellos, aunque el sistema lo permite. Se ha perdido un poco la cultura del esfuerzo, aquello del el estudiar se perdió. Como que ahora en una clase, sin estudiar demasiado en tu casa, ya vas pasando. Esa permisividad viene del sistema, entonces. Exactamente, es una permisividad que va viniendo del sistema, sí. Sí, el sistema se ha ido flexibilizando en la evaluación. El futuro ministro de Educación de un eventual gobierno blanco explicó qué haría el Partido Nacional para luchar contra las promociones de año inmerecidas. En lugar de pasarlo de manera artificial y hacerle un daño porque simplemente va acumulando insuficiencias, la idea es, muy bien, que pase al año siguiente. Supongamos, terminó segundo, no está en el nivel de suficiencia, pero ha hecho aprendizajes detectables y alentadores respecto de cuál puede ser su evolución posterior. Que pase a tercero. Va a cursar tercero junto con todos los demás alumnos, pero además va a tener un régimen, sea en control horario, sea por algunos momentos sacándolo de tutoría y apoyo, para que durante ese otro año de alguna manera subsane las insuficiencias de aprendizaje que le habían quedado pendientes el año anterior. Cuando uno analiza resultados, ¿qué es lo que está evaluando exclusivamente? ¿Cuántos promovieron, cuántos repartieron, cuántos resaltaron? ¿Y cuándo evaluamos lo que aprenden? Para tener una idea de cuánto han aprendido y qué eficacia tiene recursar una materia o repetir de año, fuimos hasta los liceos que tienen la tasa más alta y más baja de repetición en bachillerato. En el histórico IABA, en pleno cordón, apenas repite el 25% del alumnado en quinto y sexto. ¿Sienten que están aprendiendo o en algunas materias les pasa que no saben ni para qué vienen porque no...? Según la materia. Ponele, en matemática sentimos que estamos a nada, porque ponele el profesor no pasa lista, no nos habla bien, entra y no saluda, no dice buenas tardes, entra de largo, ¿entendés? Así como que sin nada. Cuestión de modales, pero de matemáticas, ¿aprendés? No aprendes nada. ¿Matemática vos cómo te va?
Mal. A todo el mundo le va mal. Sí, Si yo les alcanzo una pizarra, ¿se animan a hacer una división con decimales? No. No. Están en quinto año. La calculadora existe. Pero división en decimales, 925... Multiplicación, suma, todo, resta, pero división, justo para la división. Claro, la división no. Tenemos problemas. Estamos hablando de que el porcentaje de la clase de matemáticas es 2. O sea que solo. ¿Qué es 2? Toda la clase se la está llevando. O sea, solo hay una persona creo que salva. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Profesor. Ahí El está profesor. En algunas clases, con ese mismo profesor, abandonaron todos. Es preocupante porque eso te está mostrando que el profesor tiene una escasa capacidad de reflexión sobre su propia práctica. En otros liceos, como en el 48 de Puntas de Manga, donde el índice de repetición en bachillerato llega al 62%, hay otras preocupaciones como ir o no a clase. Faltan 1 o 2 veces a la semana y 3 también. Pero no tenemos que olvidar que este liceo está insertado alrededor de 7 asentamientos, ¿verdad? Eso condiciona mucho Eso condiciona, claro que sí, condiciona desde el punto de vista. En cuanto el clima no funciona, ellos no tienen cómo salir muchas veces. O sea, se les queda todo abnegado en la zona donde ellos viven. Y después, bueno, que son familias numerosas, que muchas veces no hay con quién dejar a cuidar los hermanos menores. Que buscan muchas excusas tontas, por ejemplo, llueve, falto y tal, y como tus padres no te dan bola tampoco, no te dicen nada, o venís, se quedan acá afuera. Cada vez vienen menos también. ¿Cómo? Cada vez vienen menos. Empiezan en pila y ahí después como que van faltando. Y o uno se empieza a trabajar o algo y tal, no viene. Sí, aparte la mayoría acá trabajan, tipo, todo. Yo trabajo, la mayoría de mi clase trabajan. La primera educación no viene por el liceo, viene por la casa. Si en tu casa no te educan, no pidas que te eduquen en el liceo. Y salir a trabajar antes que estudiar, por ejemplo. Y sí. Se piensan que, no sé, que venís al liceo o a veces lo mandan para sacárselo de sus casas y no es así. O sea, si venís al liceo, venís a estudiar. Pero lo peor es que las autoridades parecen haber bajado los brazos. La directora le dijo a los profesores que no se exijan mucho porque no vamos a llegar a hacer nada. Que no les exija mucho porque total no van a llegar. Claro. ¿Has repetido algún año? Sí. ¿Qué año? Tercero. ¿Y por qué repetiste? Por seguir la joda, en realidad. Con este panorama, de cara al próximo gobierno, hay un debate instalado, y es qué rol ocuparán los gremios docentes en la toma de decisiones. El Partido Nacional y el Colorado coinciden en quitarle el poder del voto a un representante de los docentes en el CODICEN. Los sindicatos cumplen ese rol de defensa de los docentes, son necesarios, son imprescindibles para la construcción de un sistema educativo que atienda a la realidad que hoy por hoy impera. Ahora, quienes tienen responsabilidades de gobierno son quienes representan a la sociedad en su conjunto. Y esas personas son, en definitiva, son aquellas que sean designadas por el Poder Ejecutivo con venia del Senado. Está perfecto que existan, está perfecto que se expresen, está perfecto que intenten obtener logros. Lo que no tienen que hacer los sindicatos es gobernar ni cogobernar. No porque sean sindicatos, sino porque son grupos de interés y los grupos de interés son egoístas por definición, no les corresponde. Por su parte, según informó Búsqueda el 25 de septiembre, el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, prepara una reforma educativa que le dará el timón de la educación al Ministerio de Educación y Cultura, lo que inquietó a los sindicatos de la enseñanza. Los partidos políticos han tenido el sartén por el mango. Esto que hace muy pocos días el maestro Miguel Solar Roca dijo, la partidización de la educación. Los gremios no tenemos mayoría parlamentaria, porque no tenemos representantes parlamentarios. Los gremios no tenemos representantes en el Poder Ejecutivo, que suscribió 2 acuerdos con la oposición. 2 acuerdos, ¿eh? Marzo del 2010, febrero del 2012. Los gremios no tenemos mayoría en los organismos de conducción. No la tenemos. La oposición debiera poner arriba de la mesa cuáles fueron los votos de los consejeros electos que trancaron una decisión importante en el CODICEN de la ANED. Cuando ocurrió, no tienen cómo demostrarlo. Entonces, el palo en la rueda está en otro lado. Se excluyó de este acuerdo a los sindicatos. Pero no solamente a los sindicatos de la educación, se excluyó a la Central de Trabajadores, se excluyó al movimiento estudiantil. La ley de educación dice que habrá un consejero que sea elegido por los docentes, no dice que será de orden sindical. La casualidad u otras razones que a mí no me corresponde analizar han puesto al representante sindical en el cargo.
Entonces, me parece que hay un error conceptual en esto. En el caso de secundaria, los gremios son un poquito más de 1/3 de la cantidad total de profesores. Entonces, a mí me parece que el gremio es una figura importante, me parece que hay una necesaria vinculación con ellos en términos de diálogo y de negociación, pero no creo que sea la voz de todos los docentes. Por todo lo visto, queda mucho por hacer, tanto como en 2010, cuando Mujica asumió la presidencia. Educación y otra vez educación. Sinceramente siento que la enseñanza pública se está hundiendo cada vez más. No creo sinceramente que haya que dar rienda suelta a los discursos fatalistas que aparecen por allí. ¿Pero usted me está diciendo que la educación no está tan mal? No, yo te estoy diciendo que la educación tiene que revisar fuertemente sus resultados, sus prácticas, por cierto que sí, pero no creo en los discursos fatalistas que circulan. Ser docente hoy en Uruguay es una experiencia muy desgastante, muy exigente, con muy poco reconocimiento. A nuestros docentes los estamos mandando a la guerra todos los días. ¿Cuánto entiende usted que habría que invertir en educación? Lo máximo que se pueda, porque cuando la sociedad invierte en educación, está invirtiendo en democracia. Cuando mejora la educación de un país, mejoran todos los ámbitos. Creo que lo que están haciendo es buscando la manera de que todos podamos seguir adelante sin rendirnos. Y no sé. Sí se podamos. Pero no importa, está bien Mujica y se podamos, está todo bien. Pero Mujica habla todo mal. Repite conmigo, perfecto. Yo pueda. Tú puedas. Él pueda. Nosotros podamos. Sí. Nosotros podamos. No, está mal, Pepe, está mal, me llevo el rabanito para casa. No, dame el rabanito que me lo gané. Dámelo. No, eso no es correcto. Bueno, me lo he ganado. Para ponerle algo de humor a este informe, que la verdad de humor tiene muy poco, bastante patético. Ojalá que esto sirva, ¿no? Y ojalá que hayamos hecho un aprendizaje, ¿no? Y que de ese discurso de Mujica hablando de educación, bueno, ahora el próximo gobierno, sea del pelo que sea, pueda lograr esos consensos para hacer lo que hay que hacer, ¿no? Hay cosas cantadas como una mayor autonomía, como limitar el poder de los sindicatos, ¿no? Como que el gobierno, que es el que nos representa, políticas educativas. Lo ves, pero querías hacer una aclaración a propósito de lo último que veíamos, ¿verdad? Sí, porque los muchachos del Liceo 48 de Puntas de Mangas, que es el que tiene el nivel más alto de repetición en bachillerato, 62%, nos decían, estaban molestos por un comentario que supuestamente la directora del liceo le había hecho a algunos profesores y había llegado a oídos de ellos, que iba en el sentido de no les exijas mucho porque total no van a llegar muy lejos. Sí, sí. Entonces, lo decía la chica recién, ¿no? Exacto, lo que la directora María Ros Castiglia se comunicó con nosotros para aclarar que el sentido de su frase era otro. Muchos de ellos no van a llegar a la universidad, no necesariamente tengamos una formación para la universidad porque no van a ser muchos los que en esta zona lleguen a la universidad. De alguna forma hablando sobre la preparación y el motivo de no advierto mucho la diferencia, no les exijas mucho, bueno, capaz que si no van a llegar a nada, lo que quiere decir es que no van a llegar a la universidad. Ella entiende que hay que adaptar la currícula al contexto en el que se está enseñando. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este informe. En realidad tenemos más, porque viene Beijón presidente con sus propuestas para la educación cuando sigamos con más Santa y Cena.